Si tienes esas varices ahí que te están molestando, pues llega al Instituto de Cirugía Cosmética, lo antes posible. Y usted que nos está viendo, ¿qué espera? 305-264-9636. Invierte en ti, porque tú te lo mereces. No hay mejor inversión que tú misma. Bye. Ali, te ves espectacular. ¿Qué te hiciste? Este año me dije, voy a invertir en mí y vine al Instituto de Cirugía Cosmética. Elegimos el lugar perfecto para cualquier cirugía. Cara, senos, tummy tuck, liposucción. Para las líneas de expresión, botox y Juvederm. Eliminación de vellos con láser, varices y para tratamientos de belleza, el spa. Y los mejores precios en todo Miami. Tú también mereces invertir en ti. Llama ya al 305-264-9636. Llama ahora al 305-264-9636. Este programa fue un espacio pagado. Esta emisora no se responsabiliza por su contenido. Rigor periodístico, credibilidad y rapidez, soltura y naturalidad, excelencia, actualidad. Todo lo que necesitas saber está aquí. Profesionales que hablan su idioma. Si lo vio primero. Lo vio aquí, en Noticias 41. Una hora antes que los demás. Noticias 41, a las 5 y a las 10, en América TV. Este es el canal que tú prefieres. Es América TV. Este programa es un espacio pagado. Esta emisora no se responsabiliza por su contenido. Ahora, en tu caso, la vida real es que tú no puedes pagar. Hola, yo soy Patrick Cordero, su abogado de bancarrota. Deje que más de 20 años de experiencia trabaja para usted y para su familia. Si no puedes pagar tu cuenta, tal vez la bancarrota es tu solución. Más y más personas están tomando este beneficio de la bancarrota y usted también puede tener ese derecho. Mi primera consulta es siempre gratis y yo lo atiendo personalmente. Acuérdese, no deje que las cuentas lo atormenten. Ahí pregunta la gente, ¿quién viene ahí? Pregunta la gente, y otros más prudentes preguntan quién será. Y otros más prudentes preguntan quién será. Somos los cubanos, óigalo bien. Somos los cubanos, óigalo bien. Que venimos refugiados por culpa de Fidel. Que venimos refugiados por culpa de Fidel. Y a los comunistas queremos decir. Este es el primero de los puentes aéreos que hubo en nuestro continente. Antes del Mariel estuvo el Peter Pan, y la historia de los Peter Pans es lo que nosotros vamos a tratar aquí. Agradecemos profundamente a Patrick Cordero por la oportunidad que nos da de entregar estos programas de interés comunitario, histórico, para todos ustedes. Los Peter Panes, damitas y caballeros, van a ser 50 años del primer vuelo a la libertad de los Peter Panes. Ocurrió el primero en diciembre de 1960, en diciembre de este año 2010 serán los 50 años. A lo largo de 3 años, el 60, el 61 y el 62, vinieron aquí por vía aérea más de 14.000 niños y niñas, jovencitos también, jovencitos y jovencitas cubanas. Una historia muy diferente a la del Mariel, un destino muy distinto también. Hay controversia sobre lo que fue el éxodo de Peter Pan. Vamos a empezar nosotros con la visión de la televisión cubana. Así es que alerta, alerta, y luego traeremos nuestra propia visión. Adelante con esta pieza. ¿A dónde va lo común, lo de todos los días? El descalzarse en la puerta, la mano amiga. ¿A dónde va la sorpresa casi cotidiana del atardecer?
dónde va el mantel de la mesa, el café de ayer? ¿A dónde van los pequeños, terribles encantos que tiene el hogar? ¿Acaso nunca vuelven a hacer algo? ¿Acaso se van? ¿Y a dónde van? ¿A dónde van? ¿Y a dónde van? ¿A dónde van? Y sin embargo, esa fue la mayor bendición que pudo ocurrir en la vida de más de 14.000 Pedros Panes. Pedros y Pedras, porque aquí tenemos de los dos. Vamos a presentarles a Eloy Cepero. Bienvenido. Gracias por estar aquí contigo. Un Pedro Pan y una Pedra Pana. ¿Cómo estás, Tina? Muy bien, gracias. Tina Gallinar. En mi familia hay gallinares, así que de repente somos medio parientes. Una de esas. Ricardo González. Encantado. Encantado de conocerte a ti. Igualmente. Y tenemos con nosotros a Carmen Valdivia y Juan Pujol. Carmencita, Juan. Gracias. Mucho gusto con todos ustedes. Y quiero que se den cuenta de que todos somos más o menos de la misma edad. Sí. ¿Ah? Aquí estamos nosotros. Y bueno, ¿cómo se inició todo esto? Vamos a conversar primero, porque las mujeres primero, con Tina. Tina Gallinar, ¿cómo empezó todo esto? Bueno, en el 1960, Monsignor Walsh se dio cuenta de la necesidad de los padres cubanos que tenían de mandar a sus hijos fuera del país cuando llegó el comunismo en Cuba. Empezaron a llegar los niños aquí a Miami y Monsignor se dio cuenta de que estos niños necesitaban atención. A la misma vez, en Cuba, el director del Ruston Academy, James Baker, se dio cuenta también de esa necesidad de que los niños necesitaban, habían padres que querían que los niños se fueran de Cuba por el comunismo. Así que dio la casualidad que los dos, Monsignor Walsh y James Baker, llegaron a conocerse aquí en Miami y vieron que tenían el mismo propósito. Y así es como se origina, fue un hecho que realmente conmovió, ¿eh? Conmovió. ¿Ustedes saben lo que es entregar a sus hijos? Poner a sus hijos a que se vayan fuera del país. Sí, no eran niños, ya eran jovencitos, pero igual. Carmencita Valdivia, ¿qué edad tenías tú? 12. ¿Perdón? Yo tenía 12 años. 12 años. Y vine con mi hermana que ya falleció, pero tenía 14. Vinimos las dos. ¿Cuándo fue tu vuelo? El 8 de agosto del 1962. Escuchen eso, la gente no se olvida, son fechas que no se olvidan. El 8 de agosto de 1962, ella para siempre lo tendrá grabado. ¿Y cómo fue tu despedida? Mi despedida fue, bueno, pues muy triste. Yo en realidad tenía más miedo a quedarme en Cuba que a venir sola. Yo tenía terror que se cerrara todo y me quedara allí, porque lo que estaba yo viendo en Cuba, la vida de nosotros había cambiado totalmente, nos habían quitado las escuelas. ¿Tú querías venir? No, definitivamente yo no quería vivir bajo el comunismo. Aguántame un ratito. Quiero que me pongan las fotos de Carmencita. Y Carmen, miren esa niña tan linda. Esa es la casa de mi abuela, la familia que más nunca fue. Pues quedamos unos en Cuba y otros aquí. Eso fue cuando llegué a Florida City. La segunda de izquierda a derecha era yo. Yo me enamoré de esa niña. Gracias. Todos nos conmovemos cuando vemos fotos así. A ti te debe de conmover eso. Claro, y sobre todo cada vez que me acuerdo de la despedida, sobre todo de mi padre, ¿no? Mi padre era una persona que nos enseñaba a querer con el alma, ¿no? Y hablarnos con los ojos. Y yo estaba en casa de mi abuela,
porque era en La Habana, yo vivía en Santa Clara, y entonces estaba en casa de mi abuela en La Habana, y mi padre no subía porque habían hermanos comunistas, o sea que allá había habido el problema también familiar, ¿no? Sí. Y entonces cuando bajé, que mi padre me estaba esperando abajo, y le miré a los ojos, y lo que vi fue tan terrible, tan desesperante, lo que quería era morirme, ¿no? Lo que quería era morirme cuando yo vi a aquel hombre que era tan fuerte, un hombre tan seguro de sí mismo, y de pronto estaba destrozado, totalmente destrozado. Él no podía ir al aeropuerto, nada más que una persona, y él decidió que fuera mi madre. Y entonces ahí en la calle lo tuvimos que dejar, y él nos tenía esperando un taxi, y nos montamos en el taxi, y mi hermana y yo mirábamos por el cristal, ¿no? Y se iba volviendo chiquitico, ¿no? Al aeropuerto, y él se iba viendo más chiquitico, y nosotros desesperándonos más, pero... Escalinatas. Avión a hélice. Bueno, fuimos entonces, bueno, todo eso, la pecera, la separación, mi madre, la veíamos afuera, tratando todo el mundo de ser muy estoico, ¿no? Porque no tener problema, de que si uno lo veían llorando, pues entonces tenía problema con los milicianos. Al fin nos subimos en el avión, y entonces corriendo a la ventana a mirar, y vimos, porque ya no permitían muchos padres ir, ¿no? Y vimos a mi mamá con un pañuelito blanco en el balcón del aeropuerto. Es un día que nunca olvidaremos. Todos tienen que recordar esa fecha en que salieron, todos, y vamos a preguntarles a todos ellos. Ricardo González, ¿tú en qué día llegaste? El 27 de septiembre de 1962. 62 también. Y cuéntame, la decisión de venirte, ¿de quién fue? Bueno, en definitiva fue de mis padres, ¿no? Mi madre comenzó a darle la batalla a mi padre para que me sacara de Cuba. Yo soy hijo único. Cuando cerraron el colegio al que yo iba en Cuba, que era un colegio católico. Y eso, les voy a decir, detrás de todo esto está la ansiedad de los padres de darles un buen futuro a los hijos. El futuro se está cerrando, está bajando el telón, no de la cortina de hierro, sino de la cortina de caña. Es la caña. La cortina de caña, y de ahí en adelante en Cuba se esforzarían por tener la mejor zafra de todas. Hay dos visiones de esto. Yo les voy a decir, los Pedros Panes dieron lo mejor que hay. Entre los Pedros Panes tenemos nosotros gente de mucho renombre. Les voy a presentar esta visión en inglés con subtítulos en español, y ustedes van a reconocer a algunas personas. Among those fleeing were over 14,000 unaccompanied children. Their exodus became the largest child refugee migration in the Western Hemisphere. This is the story of Operation Pedro Pan. Well, it's a time of total turmoil. Our lives have been really turned upside down in every aspect. To me as a child, my school had been closed, the school where my father had gone to school, where I had gone to school every grade of my life. The priests that were there teaching us had been thrown out of the country. You know, my parents were in constant fear. We were outspoken about our views of what was happening, and that was a threat to the system, and it was not a safe thing to do. So it became a moment when really everything was wrong and not much was right, and my parents made that very difficult decision. And frankly, because I was 14 as we decided and 15 by the time I left, I was clued in on the decision, and I was willing to do it, eager to do it. One morning my mother woke me up and she said, get up, we're going to make the final preparations. You're going to Miami in a couple of days. And I jumped from bed and I said, nah, I ain't going nowhere. She said, you are, and I'm giving you 48 hours to do whatever you need to do. Don't waste a precious minute complaining. Sending their children to the U.S. alone proved to be one of the most difficult decisions for Cuban parents. What led people to make the decision to send their children here, I think there were two principal motivations. Certainly two fears that had kind of alerted them, made the parents aware that there was a problem. And the first one was sending the teenagers to the countryside. One man last year told me when I came back from the countryside that summer of 1960, and I told him what the experience I had, you know, my parents looked at each other and
that was an awakening. The indoctrination in the public schools. The signs of indoctrination, the stories, you know, about asking God for bread or ice cream, and then Fidel gives the ice cream, you know, this sort of stuff. Fue muy difícil cuando él y nosotros decidimos que era preferible al comunismo, como es natural. Entonces nos enteramos de este magnífico programa de los Peter Pan, que todos los padres nos abrigamos a eso tan grande que podíamos resolver. Y enseguida mi esposo siguió la manera de conseguirlo. Y así fue como fue la decisión más grande para los padres en Cuba. Como en todo, toda institución tiene su lado muy bueno y su lado no tan bueno, ¿no? En la Iglesia Católica Cubana yo soy crítico de la posición del primado de la Iglesia Católica Cubana, porque me parece que ha aceptado demasiado de lo del régimen. Pero por otro lado tienen esta otra Iglesia Católica, heroica, que ha sacado gente de Cuba y ha sacado lo mejor que pudo dar esa isla en esos años. Allí están como Pedro Panes, Willy Chirino, su esposa, lo reconocieron ustedes a Mel Martínez, en fin, los Pedro Panes están entre lo mejor y más selecto que tenemos nosotros ahora aquí. Juan Pujol, tú fuiste director de la... Yo serví a Operación Pedro Pan Group hace 3 años como presidente y soy miembro de la operación por mucho tiempo. Y esta operación organizada por la Iglesia Católica no se limitó a los católicos. No, indiscutiblemente. Nosotros tuvimos también un grupo de la Operación Pedro Pan, hubieron muchachos protestantes, judíos, no creyentes, de todo tipo de etnias, o sea que no fue nada más que no pensar tampoco que todo el mundo fuera de familia rica. Yo personalmente no soy de ninguna familia rica, éramos más bien de clase media o baja clase media. Yo en mi caso estoy convencido y aprovecho la oportunidad para darle gracias a Dios, antes que nada, a lo que le llamaban en aquel momento Catholic Welfare Bureau, que son las caridades católicas, al gobierno de los Estados Unidos y al pueblo americano que nos recibió. Yo estoy convencido, como le dijo a mi madre, que ella sigue en Cuba, que si yo me hubiera quedado en Cuba, ella estaría visitándome en una cárcel o llevando flores a una tumba. Sería así. Y esto no es dramatismo. Sí, sería así. Eloy Cepero está con nosotros. Mientras nos cuenta de cómo llegó él, quiero pedirles que pasen las fotos de Eloy Cepero. Mírenlo a Eloy hoy. Miren qué linda calva que tiene. ¿Ah? Ok, póngame la primera foto de Eloy. Ahí no hay un calvo. ¿Cuál eres tú? El segundo. Nosotros pensábamos que había mucho frío en los Estados Unidos y nos compraron. Este es el americano que nos crió. Nosotros, esta familia americana, y esta fue la primera crisma, una familia muy pudiente aquí en Coral Gables, el día de la graduación que nos graduamos con mi hermano y yo. Y este es el día de la salida, junio 11 del 62. ¿Tú eres el chiquito? No, yo soy el que está al lado de mi madre. Ok. Y esta es la familia que nos dejaron fuera porque nada más podía entrar una persona. Y entró mi mamá. Y ahí, este es el americano que nos crió a la familia. Esta música es muy a propósito. Esta era una familia... Nosotros íbamos a un colegio americano, protestante. Y entonces el director del colegio cogió y llamó a la Iglesia Católica para ver si nos podíamos unir a la Operación Pedro Pan y nos dieron la visa waiver y salimos con el grupo de los muchachos católicos. ¿Y tú, perdón, eres? Bueno, yo me crié en la Iglesia Protestante. ¿Qué denominación? Metodista. ¿Y no te sentiste discriminado por metodistas? En lo absoluto. Cuando llegamos aquí nos estaban esperando.
bueno, fue a recoger el chofer porque esta familia es una familia muy pudiente, era el presidente y chairman of the board de la Florida Power, y se hizo cargo de 3 muchachos. Y aquí tenemos a Ricardo González, a quien le voy a preguntar acerca de su salida, pero ya que estamos hablando de discriminación, es el único de raza negra en este panel, y la revolución cubana se jacta de haber integrado al negro. ¿Te veo? Hecho un gentleman. Eres un gentleman acá. Trato de serlo. ¿Tú te sentiste alguna vez discriminado en el Pedro Pan? Una pregunta muy interesante. Yo diría que no. No. Obviamente por las circunstancias en aquel momento en este país, mi condición racial siempre estaba presente en mi conciencia. Él, tengo que decir, vivió la época de la lucha por los derechos civiles en los Estados Unidos. Él vivió las 2 épocas. Llegó acá en la anterior, vio el cambio y está en la nueva. Me gusta más la nueva. Por supuesto. Pero en Cuba no ha habido. En Cuba, donde se jactan de que ha habido integración, vas tú a ver el liderazgo y... Cierto. Precisamente yo estuve en Cuba hace 2 meses y una de las preguntas que tenía a las personas con las cuales hablé era la situación racial dentro de Cuba. Y es muy interesante, otro programa, pero muy interesante lo que averigüé. ¿Me ibas a contar de tu salida? Bueno, en el caso mío la salida fue un poquito más complicada porque mi padre no quería que yo viniera, mi madre era muy católica y hasta cierto punto yo estoy de acuerdo con lo que dijo Tina hace un momento de cómo comenzó esto, pero hay otros elementos que también fueron parte de la decisión que tomaron los padres nuestros en sacarnos. Hubo panfletos que circularon a través de la iglesia de supuestas leyes que iba a pasar el gobierno cubano en la cual le iban a quitar la potestad a los padres, una propaganda para, me imagino, para producirle problemas al gobierno cubano. Y esa en el caso mío en específico, en el de muchos amigos míos, esa propaganda a través de la iglesia tuvo mucha influencia en los padres nuestros tomar la decisión de enviarnos. En el caso mío digo que mucho más porque mi padre estaba opuesto a que yo viniera precisamente por los problemas raciales que existían. Aguántame ahí un ratito. Sí. Entonces, lo que nos está contando Ricardo es que hubo propaganda manejada por la Iglesia Católica diciendo que le iban a quitar la patria potestad a los padres para asustar a los padres a que manden a sus hijos aquí. ¿Tú la viste así? No, yo no lo vi así. Básicamente la razón porque mis padres me mandaron para acá, a mí y a 4 de sus hijos, ¿no? Éramos 4. ¿Mandaron a todos los hijos? Mi mamá estaba en estado y íbamos a venir todos juntos y ella tuvo el bebé antes de la salida, así que mis padres tuvieron que hacer la decisión tan difícil de mandar a 4 de sus hijos. Y ellos no nos mandaron por el rumor de patria potestad. Ellos nos mandaron porque ellos vieron que Cuba se estaba volviendo comunista, había comunismo, que no había ningunos derechos humanos, que no había libertad, que empezaron a cerrar las escuelas. Todas estas cosas, vieron un cambio tan grande de no poder tener prensa libre. Esa fue la razón que mis padres nos mandaron a nosotros. Tina tiene unos ojos muy bellos y lo menciono porque en la mirada se refleja la vida. Yo no creo que hubiera tenido la misma mirada si se hubiera quedado en Cuba. A pesar de ser los mismos ojos, el brillo de ellos hubiera sido distinto. Ricardo nos habla del otro lado de la moneda, el agitamiento. ¿Hubo agitación? ¿Hubo lo que le llaman agitación para promover la salida de los Pedro Panes? Se conoce hoy que existió ese proyecto de ley que fue falsificada. Era una cuestión muy complicada con la... O sea, sí existió. Sí existió con la CIA. Hay una muchacha precisamente en Chicago que ha dedicado su vida a buscar las raíces de esto porque ella considera que influenciar a una familia a separarse de sus hijos por una propaganda es
por lo menos un ético. Ok, dos cositas. Ahora, ¿cómo te sientes al respecto? Yo creo que mis padres cometieron un error horrible en tomar la decisión que tomaron. Sin embargo, se las agradezco con todo mi corazón. ¿Estás contento de vivir aquí? Más que contento. Más que contento. Más que contento. Pero ¿crees que tus padres fueron víctimas de propaganda? Y que tomaron la decisión incorrecta. La prueba que tengo de eso es que yo, mientras mis hijas crecían, cuando ellas tenían la edad que yo tenía, yo siempre me preguntaba, ¿sería yo capaz de hacer esto? En cualquier circunstancia. Tengo que medir esas palabras porque muchas decisiones son producto del tiempo en que se toman. Hay controversia y no la quiero pasar por alto. Carmen, que me quería decir una cosita y luego les voy a pasar lo que dicen en Cuba de esto. Carmen. Yo quería decirles que sí hubo, de la patria potestad definitivamente, hubo un rumor, pero no está concluido qué es lo que sucedió con la patria potestad. Hay una muchacha que se ha dedicado su vida a decir que fue el CIA y que el CIA esto y lo otro. Hay otra versión que dice que existía la ley, que estaba muy firmada y la iban a pasar. Y que cuando las madres dijeron, si nos van a quitar a los hijos, aquí va a haber sangre en Cuba, y no lo vamos a permitir, y se iban a tirar a la calle, cogieron 14 presos y dijeron, estas personas son los que iban a pasar esta ley, la ley era falsa, y entonces los metieron en la cárcel. Fidel dio un speech y dijo, ¿quién habría hecho esto? Bueno, no sabemos quién lo hizo, pero ahora el que era su ministro, que le llamaban su ministro de propaganda, ¿no? Que era el que se encargaba de los periódicos y todo eso, que ya defectó, ¿no? Y ya él no es parte del sistema, dice que efectivamente que la ley existió, que la iban a pasar y que cuando vieron que iba a haber un problema muy grande para la revolución, decidieron echarle la culpa a 14 infelices, ponerlos en la cárcel y decir, esto es una mentira. Luego, los años de la revolución, si vamos allí hoy y preguntamos, ¿hay patria potestad? ¿Los padres tienen patria potestad? No la tienen. Entonces se tomaron 16 años en implementar esa ley poco a poco, pero la implementaron y no hay patria potestad. ¿Qué padre en Cuba puede decir, mi hijo va a ir a una escuela católica? La televisión cubana tiene estos testimonios del otro lado. En medio de falsos rumores difundidos por la CIA de que la revolución quitaría a los padres la patria potestad sobre sus hijos, el Departamento de Estado de los Estados Unidos y la Iglesia Católica organizaron lo que se llamó después Operación Peter Pan. Por esta vía fueron enviados solos por avión 14.000 niños cubanos a los Estados Unidos. Recuerdo la pecera y la gente despidiéndose y yo confundida y embullada porque me iba en un avión. Era como casi surreal, ¿no? Ahora pensando en la imagen esa de verlo del otro lado del cristal, que no se podía oír, pero se veían los gestos, se veía, la gente empezaba a hacerse señales, ¿no? De un lado a otro de la pecera. Pero yo no me acuerdo, yo me acuerdo de mi mamá. Yo me acuerdo de mi mamá que me compró una muñeca que vendían ahí en el aeropuerto, y con eso ella fue como lo último que me quiso dar. Yo entendí en aquel momento, de alguna manera, que eso era el momento más difícil de la vida para mi madre, y entonces dije, bueno, como no puedo dejar de que se me salgan las lágrimas, por lo menos puedo sonreír, pensando que ya no va a haber las lágrimas y sí la sonrisa, porque estoy hablando del momento en que yo estoy a punto de entrar en el avión y despedirme de ella. Y nada, me fui a montar en ese avión, pero así, como tranquilita. Y cuando el avión despegó, yo hice así como que miré por la ventana y como que me dio así un salto de algo en el estómago. Yo dije, yo volveré. Pero ya cuando llegué a la Florida, hubo algo ahí que me dijo, hay algo que no está bien. Nos recibió una gente muy extraña, que hablaban inglés y apenas hablaban español. Nos llevaron por una carretera oscura hasta el Kendall. En Kendall me dieron una galletita y me preguntaron
me hicieron 2 o 3 preguntas, nombre, apellido, ese tipo de cosas. Se las hicieron a mi hermana y de pronto estábamos en un catre oscuro, en un sitio extraño. Entonces ya yo me di cuenta que la cosa no era lo que yo me estaba esperando. Lo cierto es que sea como sea, fue heroico, porque a esa edad, separarse de sus padres, venir a una vida totalmente nueva en un lugar donde las costumbres son totalmente diferentes, es heroico. Están dividiendo ahí las opiniones para sacar paja. La isla del doctor Castro Ruz, la isla del satánico doctor Castro Ruz, inventa cosas. Y eso que han visto ustedes es su intento. Decir que todo esto fue un ardid de la CIA, cuando en realidad todo el ardid fue de Castro, que se hizo pasar por un demócrata común y silvestre y acabó siendo un comunista de la especie más descarada, porque ni comunista es, lo que es un tirano más. Se convirtió en un tirano más. La sombra de su vejez revela lo que fue desde un principio. De principios no tuvo nada. Un hombre sin principios. Yo quería decirte que, como le pasó a Ricardo, mis padres estuvieron influenciados también por el rumor. Lo que pasa es que hay que darle un crédito muy grande a las madres. Mi padre no quería, y mi madre, que debe ser el mismo caso de él, mi madre le dijo, si no se van los muchachos, me divorcio de ti. Fue a buscar un abogado y cuando vio que estaba en serio, cogió y se puso de acuerdo y pudimos salir. Señor Escalzo, yo quisiera decir una cosa, si es posible. Hay que entender el momento que estábamos viviendo. Exactamente. Indiscutiblemente yo respeto la opinión de Ricardo. Mi esposa y yo, que también es Pedro Pan, aguántame un ratito, tenemos que ir a un corte. Okay, cuando regresemos del corte, el señor director había pedido que vayamos de frente al siguiente video. No lo hagamos. Vuelvan aquí para que acabe su exposición Juan Pujol y después vamos al video. Vamos a este corte. Hola, yo soy Patrick Cordero, su abogado de bancarrota. Deje que más de 20 años de experiencia trabaja para usted y para su familia. Si no puedes pagar tu cuenta, tal vez la bancarrota es tu solución. Más y más personas están tomando este beneficio de la bancarrota y usted también puede tener ese derecho. Mi primera consulta es siempre gratis y yo lo atiendo personalmente. Acuérdese, no deje que las cuentas lo atormenten. Hola, yo soy Patrick Cordero. Los invitamos en mi programa Consultas y Consejos todas las noches, 5 minutos después de la medianoche en America TV. Ahora, en tu caso, la vida real es que tú no puedes pagar. Nuevamente, mil gracias a Patrick Cordero, que nos permite estos espacios para conversar de estos temas de los cuales nadie más se ocupa. Me decía Juan. Yo lo que quería decir que indiscutiblemente tal vez los que estén viendo el programa se estarán haciendo preguntas cómo es que los padres pudieron hacer esta decisión tan dura. Hay que entender el momento que se estaba viviendo en Cuba. Había acabado de pasar en el verano de 60 aquello que se llamó la campaña de alfabetización. Exacto. En el verano de 61 fueron intervenidos todos los colegios privados, católicos. Muchos de nosotros que tenemos raíces españolas sabíamos también las cosas que habían pasado cuando la guerra civil, los muchachos que habían mandado para Rusia, y acepto que en algunos casos, aunque no fue el mío, que se puede haber algo que hayan oído, algún rumor o algo que... pero yo creo que lo más importante de todo esto es que en Cuba existía ese temor. Y los padres, pues entonces optaron por mandarnos a nosotros, o sea, lo que ellos estaban haciendo era ejerciendo un derecho fundamental del ser humano. Patria potestad o no patria potestad, el hecho permanece real de que se les cerró el futuro a toda la juventud cubana. Se les cerró el futuro. Ellos fueron la última ola, la última ola. Luego vinieron a través de las olas los balseros, pero ellos fueron la última ola. Y en esta última ola vino gente muy especial,
muy, muy especial. Por ejemplo, nuestro ejecutivo máximo de ventas aquí en el canal, Herb Espino. Me ponen las fotos de Herb, van a ver a un jovencito sin camisa. Herb Espino, ahí lo tienen, el sin camisa de la izquierda. Ese es Herb. Hoy es vicepresidente de ventas de América TV. Un señor, un caballero. Yo lo entrevisté a Herb, si me preparan este video. Matacumbe fue un lugar donde nos encontramos con viejos amigos del colegio en Cuba. No fue una cosa traumática para mí porque había, como te digo, muchas amistades más o menos de la misma edad. Llegué en enero 29, como te conté, y en junio ya estaba aterrizando en Spokane, Washington. Tardó poco tiempo. ¿Fuiste una excepción o eso fue más o menos la regla? Realmente no sé cómo era la regla. Sé que ese fue el tiempo mío y no me recuerdo cómo eran los otros. Pero sí pasamos muchos por ahí, creo que como 15.000 si mal no recuerdo. ¿Cómo te mantuviste esos años que estuviste sin tus padres solo aquí? Bueno, cuando tú llegas de 16 años, llegas a una edad donde tú buscas la diversión, deportes, salir a divertirte, y no piensas mucho excepto en esos días fríos y yo le llamo grises, tardes grises del norte, donde el sol se pone a las 4 de la tarde y empieza a nevar o empieza a llover, y entonces ahí es donde te vienen todos esos recuerdos y sentimientos, y entonces ahí es donde te pega la nostalgia. ¿Cómo se va, monsieur? Ça marche très bien. Este es un hombre refinado. Les quiero decir a ustedes. ¿Es que vous aimez la pomme de terre? Oui, je l'aime beaucoup. ¿Dónde aprendió esto? Yo estudié, desde high school me interesaban los idiomas. Estudié francés y después lo seguí estudiando en la universidad. Yo estudié ciencias políticas. Siempre me gustó la política, sobre todo la cosa diplomática, y entonces pues estudié la carrera de ciencias políticas y estudié francés para tener un idioma adicional al español y al inglés. Pero lo haces muy bien, Herb, muy bien. Muchas gracias. No, yo me defiendo. Lo menciono porque quiero señalarles a ustedes que la secuela de Peter Panes no es como la secuela de Marielitos. Una diferencia drástica de nivel. Bueno, lo que pasa es que la primera oleada, vamos a llamarle la oleada de los Pedro Panes, estás viendo un grupo que principalmente, yo diría un gran número de ellos, vienen de familias de la clase media, viene de familias de profesionales, pequeños empresarios de nivel mediano, etcétera, etcétera. Y entonces nos tronchan como una carrera, o sea, llegamos aquí y tratamos de rescatar esa carrera que queríamos seguir. En el caso mío eran ciencias políticas, idiomas, mercadeo, y en otros casos por el estilo. Entonces, todos estos muchachos que llegamos aquí con esa idea de echar adelante, de salir adelante, de retomar lo que pensábamos que dejamos, tuvimos esa oportunidad, la mayoría, de estudiar y nos desarrollamos bastante bien. Tina Gallinar, una reacción a lo que has escuchado. Bueno, esto es muy parecido a lo que pasamos muchos de nosotros. Yo cuando llegué aquí fui para Kendall y después nos mandaron para un orfanato en Denver, Colorado, a mí y a 2 hermanas. Y entonces hasta que llegaron mis padres. ¿Cuánto tiempo pasó? Bueno, pasaron como 9 meses antes que llegaran mis padres. ¿Nada más? Sí, nada más. ¿Cómo Así salieron ellos? Ellos salieron porque tenían ya todos sus papeles listos. Solamente estaban esperando por el pasaporte de una hermana mía que afortunada. Que enseguida que la bebita tuvo el pasaporte, pues ya mis padres pudieron venir. La bebita que nació cuando tú te viniste. Nació, me contaste que tu madre estaba embarazada. Sí, y con la emoción de que iba al viaje, que se iba a separar de su madre, pues tuvo la bebé antes de tiempo. La bebé estaba supuesta a nacer en estos Estados Unidos,
pero mis padres tuvieron que completamente esperar y hicieron la decisión entonces de mandar a 4 de sus hijos porque la bebé no tenía pasaporte y había que esperar 9 meses. Y mis padres no querían esperar tanto tiempo sin mandarnos a nosotros. ¿Te hubieran mandado a Rusia? No, definitivamente no. En mi familia tengo muchos primos que son de la edad mía y a ninguno lo mandaron a Rusia. A ninguno lo mandaron a Rusia. No. ¿Por qué? Porque en ese tiempo era como un premio, ¿no? Lo mandaban a Rusia a estudiar. Me imagino que haya habido algún tipo de selección a quien le ofrecían esas oportunidades, si se le pueden llamar oportunidades. Pero lo cierto es que en mi familia nadie fue... tuvieron que cumplir un servicio militar, como había que cumplir aquí también. Pero ninguno fue, de mi familia, ninguno fue enviado a Rusia, ni nada por el estilo. Ni nada por el estilo. A los míos los mandaron a Angola. ¿Perdón? A los míos los mandaron a Angola. ¿A los tuyos los mandaron a Angola? Sí. ¿En serio? En serio. Y a un primo mío, médico, lo mandaron también al África a practicar, lo que ya él se escapó, pero sí, Fidel lo mandaba, entonces él cobraba el sueldo del médico y le daba a él un... Pero o sea, eso es era más allá slave labor. Pero eso es más allá de la parte de protestar, estamos hablando de adultos. Bueno, Sí. pero es que todo, lo que estábamos viendo en Cuba era que estaban cambiando las leyes totalmente, no se sabía cuál era la ley mañana, porque era lo que les daba la gana, era capricho. El punto de Ricardo González es un punto bien tomado, que también hubo propaganda. Hay que reconocer la verdad. Sí. Uno no Claro. puede negar el sol, no puedes taparlo con una mano, ahí está el sol. ¿Hubo propaganda? Hubo propaganda. ¿Hubo guerra psicológica? Hubo guerra psicológica. Y la continúa habiendo ahora. ¿Por qué creen ustedes que están los presos de conciencia en las cárceles de Cuba? Eso es una guerra psicológica contra todo el pueblo. El que se atreva a pensar distinto, le va a pasar esto. Así es que, bueno, y allí estamos. Vamos a pasarles otra visión, esta vez americana, de la experiencia de los Pedro Panes. Adelante. I was petrified because I was not going to have my mother at the airport either. But I didn't cry at that point because I had my younger sister with me, which I had already been given instructions that I would become my little sister's mother. And I go into the airport along with my sister. All of a sudden, I had become older and wiser than I was before. I was torn and I was frightened, but I kept my tears somewhere hidden so my sister would not be afraid. I remember as I went up the stairs, because it was the kind of, you had to go into the landing strip and then you would go up the plane, turning around to say goodbye to my parents. And turning around and looking all around and looking at the royal palms and the blue sky and saying to myself, I wonder where I'm going to see all of this again. And I'm still wondering. 37 years later, I'm still wondering when I'm going to see it again. Yo siempre pensé que los Pedro Panes son privilegiados y que como privilegiados tienen una responsabilidad especial hacia los que dejaron atrás en Cuba, que cuando se dé el cambio, y el cambio se va a dar, porque no hay mal que dure 100 años ni cuerpo que lo resista. En la vida, la única constante es el cambio, y tiene que cambiar. Y la responsabilidad de estos Pedro Panes es grande. ¿Te sientes privilegiado? Oh, completamente. ¿Te sientes privilegiado? Absolutamente. Completamente. Muy privilegiado. ¿Cómo no? A ver, muy privilegiado. ¿Por qué? Porque hemos tenido la oportunidad de hacer una vida nueva aquí en este país, porque el pueblo americano nos ha abierto los brazos y nos ha dado oportunidades que no hubiéramos tenido. Y es interesante que Ricardo, a pesar de quejarse de algo, también se siente privilegiado. Sí. ¿Por qué? Y a mí no me recibieron, los brazos no fueron tan abiertos para mí. Sí. Pero entre los Pedro Pan sí, porque muy queridito. Llegó negro a un país donde había mucho prejuicio. Exactamente. Hay que decir las cosas como son. Exactamente. Sí. Me siento privilegiado porque, primero que nada, tuve la fortuna de hacerme un hombre a los 13 años. El día que salí de Cuba, ese fue mi
me hice un hombre ese día. Te hiciste hombre. Ese día. Por necesidad, no por... Sí, te entiendo perfectamente. Y porque he tenido la gran fortuna de vivir fuera de Cuba. Acabo de regresar de Cuba. Si yo hubiese estado en Cuba, es muy difícil, muy difícil vivir en Cuba. Mucha gente no tiene idea de lo difícil que está aquello. Lo difícil que está aquello. Déjame decir algo. Mi padre, antes de salir, nos dijo, lo único que yo les pido es que se gradúen de la universidad, porque tú pierdes todo lo que tienes. Si tú tienes la educación, te puedes volver a hacer. Y él le dijo a los americanos que me criaron, ustedes, lo único que les pido es que los 3 muchachos se gradúen, y así lo logró. A mí me llevaron bien, tuve que graduarme, sacar buenas notas, porque si no, no me dejaban salir por la noche. Así que, y eso es un privilegio. Hay una responsabilidad de los que estamos acá a los que estamos allá, y no solo de los cubanos, o sea, de todos. Los europeos que vinieron a América hicieron cambiar Europa. Europa antes era un infierno, era un infierno. Los europeos que vinieron aquí a América hicieron cambiar Europa. Nosotros, los hispanos que hemos venido acá a América, tenemos que hacer cambiar el infierno que son nuestros países, porque son un infierno. Y los cubanos especialmente. Tu responsabilidad como Pedro Pan para tu Cuba. Bueno, nunca ha cesado el mero hecho de que mi madre y mis padres nunca vinieron. Yo de todo, o sea, que mi contacto con Cuba, con mi madre que vive, mi padre desafortunadamente falleció, otros miembros de mi familia que necesitan mi ayuda y continuamente, aunque sean hasta parte del gobierno, yo se la estoy haciendo llegar. O sea, la responsabilidad esa pues sigue y nunca, no he pensado que nunca ha cesado. Hemos sentado nuestras raíces acá. Y debe de ser muy difícil trasplantarse de regreso allá. Pero si hubiera el cambio, si mañana muriera el... ¿Ustedes volverían? Si no hubiera... Sí, sí no volvería. A vivir, de visita. porque la Cuba que nosotros dejamos no existe. O sea, que esa Cuba ya no existe. Pero no es una obligación de ustedes. Es una obligación y sobre todo que uno sufre mucho pensando en lo que están pasando los cubanos en Cuba. Eso. Hay cubanos con nuestra sangre allí y queremos lo mejor para ellos, hayan sido o no hayan sido comunistas. La obligación es de ayudar, que haya un cambio, que esa nación se vuelva a reconstruir. En el momento ahí sí, esa es la responsabilidad de todos nosotros. En que caiga... Sí. Miami se va a volcar, yo estoy seguro. En ayuda y en tecnología y en consultores, ahí todo el mundo tiene que ir a ayudar, pero lo que dice ella, después que uno esté establecido allí y te mudar para allá, hay que pensarlo 2 veces, pero sí puedes de aquí, puedes ayudar mucho. Sí. Y una cosa que podemos hacer, la Operación Pedro Pan Group Inc., que es una organización que tenemos aquí para ayudar a los niños necesitados aquí en los Estados Unidos, es una organización que pudiera ayudar mucho a los niños cubanos. Así que esto, como parte de esa organización, yo creo que sería una cosa que pudiéramos hacer en el futuro. Y yo estoy seguro que toda la comunidad hispana de Miami se siente medio cubana. Porque yo, por ejemplo, siendo peruano de nacimiento, me considero cubano aquí en Miami. En Miami no puede ser otra cosa que tener un corazón cubano porque estás rodeado de cubanos. Todo es cubano, Miami es cubano. ¿Tú volverías? Hay que ver la isla como está. Yo creo que ninguno de nosotros podría vivir allí. Ninguno. Ninguno. Y sin embargo, nosotros todos quisiéramos devolverle a la isla el vigor que tuvo antes de 1959. Claro. ¿Quién no quisiera hacerlo? Claro. Y yo estoy seguro que lo vamos a lograr. Volveré a pisar las calles nuevamente de lo que fue La Habana ensangrentada. Y en una hermosa plaza liberada me detendré a llorar por los ausentes. Eso lo escribió... ¿Quién lo escribió? Pablo Milán. Acerca de... Chile. De Santiago de Chile. Yo le cojo sus palabras y se las volteo. Sí. Muy buena. Sí, porque así ha de pasar en La Habana. Y en una hermosa plaza liberada nos detendremos a llorar por los ausentes. Quiero hacer un comentario, si puedo. Yo llevé a mi hija en este viaje. Mi hija tiene 13 años, la misma edad que tenía yo cuando salí de Cuba. Pensé que
iba a ser bien interesante cómo ella iba a reaccionar a una cosa que ella nunca había visto. Y vino horrorizada, salió horrorizada. Yo lo que le estaba diciendo, usted se refería a que cuando se muera, yo no creo que ese es el tema. El tema es que cuando haya un verdadero cambio de aceptación de que podemos vivir con respeto y como hermanos y que no seamos simplemente por el mero hecho de que no pensamos exactamente igual, perseguidos, que es lo que fue mi vida, me la hicieron imposible nada más que por eso. Porque nunca me quise poner ni el pañuelito rojo, ni el vestidito, ni el verde olivo, y precisamente porque yo quería practicar mi fe y hacer lo que yo pensaba, y ese fue el único pecado mío. Absolutamente. Y con 15 años, entonces lo que queremos es que haya ese cambio, porque yo lo que quiero es eso, y todos los que queremos es eso. Un testimonio es responsabilidad. de la televisión cubana, acerca de... Llegaban acá a campamentos, vamos a ver. Llegamos al campamento de noche y lo próximo que recuerdo es amanecer allí, en un lugar totalmente extraño, rodeado de niñas que ninguna era conocida, como es natural, sin mamá y papá, que en ese momento es secundario, en ese momento fue secundario, sin mamá y papá. Era un poco de, no sin quién, sino con quién. De Pinar del Río, y me llevan a Albuquerque, New Mexico, con una familia chicana, que me ponen, porque hablaba español, pero imagínense, un español que no tenía lo más mínimo que ver con español nuestro. Que lo hacían porque necesitaban en ese momento. Yo era un foster child. Yo no sé cuáles son los otros cuentos que han hecho en otros, pero yo estaba con una familia porque esa familia estaba recibiendo dinero mensualmente del Catholic Charities, de un grupo, de un brazo de no sé, de la Iglesia Católica, y nada de lo que yo conozco. La ropa es diferente, el ambiente es diferente, hace frío, es decir, nada de lo que yo conozco está alrededor mío. Recuerdo que más o menos no trataba de relacionarse, porque ya yo tenía 11, pero ella estaba como paralizada, tú sabes. Ella no... Y entonces aquella cosa que te decía, no, porque acuérdate que es tu hermanita, que ustedes que no se pueden separar. Todos los días, o cada 2 días, cada 3 días, ponían listas de qué niñas del campamento habían llegado, quién había llegado y qué niñas iban a ser enviadas a donde fueran enviadas. Yo me entero por un muchachito que ya llevaba allí como 6 o 7 meses. Que dependiendo de las edades y eso te desplazaban a orfelinato. Entonces yo me entero que el grupo nuestro estaba programado, bueno, cuando aquello no se usaba la palabra programado, pero estaban planeando mandar 14 para un orfelinato en Minnesota. Cuando yo miré el mapa y vi dónde estaba Minnesota. Uno de los grandes shocks de esa situación fue saber que íbamos a orfelinatos, porque la noción que tenían los padres en Cuba era que las niñas iban a ir a escuelas privadas americanas. Propaganda castrista, eso es lo que es. Quiero volver al tema de la Iglesia Católica, que fue tan bondadosa y tan buena con los Pedro Panes, y sin embargo tenemos la actitud que yo condeno de Jaime Ortega y Alamino, que ha sido de colaboración con el régimen. Es vergonzoso. Ustedes han vivido el lado bueno de la Iglesia Católica, pero ¿están de acuerdo con que la Iglesia es bochornoso lo que está haciendo este hombre? Se deja manipular por el gobierno de Raúl Castro. No soltando a los presos, sino transfiriéndolos en una cárcel, y han soltado a Ziegler porque el hombre se está muriendo. Si no... Es un parapléjico, cuadrapléjico, totalmente tullido, y lo están aplaudiendo porque lo han soltado. Sí. Pero él es un buen ejemplo de lo que nos hubiera pasado a nosotros si nos hubiéramos quedado en Cuba, porque por el mero hecho de ser católico tuvo que estar en un campo de trabajo forzado.
donde mandaban a las personas por ser católico, por ser de media clase. Pero no es esa mayor razón todavía para que Ortega y Alamino se pongan los pantalones. They may have broken, le pueden haber roto el alma. El derecho, las ganas de luchar. Pero tú estás de acuerdo entonces, diciendo que le pueden haber roto, estás de acuerdo en que la actitud es vergonzosa. Completamente. ¿No? Damitas, caballeros, antes de continuar, hubo cubanos también que habían llegado aquí antes de la operación Pedro Pan, que trabajaron para los Pedro Panes. Ese es el caso de un famoso músico. No es Willy Chirino, es Carlos Oliva. En el campamento de Matacumbe, un jovencito de 18 años. Se llamaba Carlos Oliva. ¿Y qué fue a hacer allí este jovencito? Bueno, mi misión era cuidar los muchachos, precisamente. Yo lo comparo como cuando un sargento tiene un pelotón, ¿no? Estábamos en el campamento, eran como unas barracas, donde habían literas y los muchachos dormían ahí. Entonces cada uno de los instructores, éramos como 6 o 7 instructores, teníamos un grupo de muchachos a nuestro cargo y nos ocupábamos de que fueran al colegio, de que se montaran en las guaguas por la mañana, de que fueran al comedor a la hora que tenían que ir, a dormir a la hora que tenían que acostarse, a bañarse, o sea, a jugar, la piscina. Eran los papis. Exactamente, los cuidábamos y nos hacíamos amigos de ellos, los ayudábamos porque eran muchachos que venían prácticamente sufrieron mucho cuando dejaron sus padres en Cuba. Venían solos, si llegaban aquí, se encontraban que no tenían a nadie. Simplemente su mejor amigo era Monsignor Walsh, el instructor que era el más cercano a ellos, y la Catholic Welfare, que eran los que los cuidaban y los mandaban al colegio y a esperar a que llegaran los padres. Escenas emocionales de falta de cariño de los padres debe de haber habido muchas. Inclusive me recuerdo casos de muchachos que a nivel de protesta se iban del campamento. El campamento estaba en un bosque aquí en el sur de Miami. Matacumbe Bay. Matacumbe. Entonces se escapaban del campamento, algunos cogían el colchón, los enrollaban y se iban para el bosque. Protestando, ¿no? ¿Por qué tengo que estar aquí? Y había que salir a buscarlo y traerlo de nuevo. Había muchachos, en Matacumbe estaban, si mal no recuerdo, 10, 12 años, hasta habían algunos que tenían casi mi edad, habían algunos que tenían hasta 17 años. Y todavía estaban ahí en el campamento. Ya esos eran mayorcitos, ya esos hasta nos ayudaban. La odisea callada de los Pedro Panes tiene un final feliz, porque mírenlos acá, mírenlos, miren a estos Pedro Panes. Sí, fue duro, fue muy duro, tiene que haber sido muy duro, solitos ahí, ¿no? Y como él dice, hasta se escapaban, se iban al bosque. Carlos fue instructor, muy querido nuestro, sí, Carlos fue... ¿Tú te recuerdas de él? Sí, cómo que no, y su hermano Javier, que desafortunadamente falleció. Pues, nos toca despedirnos. Últimas palabras. Bueno, imagínate que le podemos dar, estar tan agradecidos, no solo al gobierno americano, pero a toda esta gente que nos acogieron aquí en Miami. ¿Mi amor? Sí, le doy muchas gracias a mis padres por hacer la decisión que hicieron. ¿Tú agradeces? Mucho. Agradezco a mis padres de tomar la decisión que tomaron. Pienso que en última instancia ellos me querían más a mí que lo que yo pude haber querido a mis hijos, porque yo nunca hubiese hecho lo mismo con mis hijos. Le agradezco a mis padres tremendamente el sacrificio tan grande que hicieron. Le agradezco a Monsignor Walsh el trabajo tan fantástico que hizo. Qué hombre, ¿no? Un hombre increíble. Le agradezco a todas las personas que nos cuidaron, porque yo estuve 3 años en Florida City y fue increíble. Siento de la misma manera, verdaderamente nuestros padres fueron los héroes de Operación Pedro Pan. Y yo le agradezco a mi héroe. ¿Quién es? Patrick Cordero. ¿Por qué? Por darnos este espacio. ¿Ustedes saben lo que es darnos espacio? Gracias, Patrick. Hola,
Yo soy Patrick Cordero, su abogado de bancarrota. Deje que más de 20 años de experiencia trabaje para usted y para su familia. Si no puedes pagar tu cuenta, tal vez la bancarrota es tu solución. Más y más personas están tomando este beneficio de la bancarrota y usted también puede tener ese derecho. Mi primera consulta es siempre gratis y yo lo atiendo personalmente. Acuérdese, no deje que las cuentas lo atormenten. Este programa fue un espacio pagado. Esta emisora no se responsabiliza por su contenido. Creía que un trago solucionaría mágicamente todos mis problemas. Creía que me ayudaría a encajar. Si el alcohol ha perdido su encanto para ti y no puedes parar de beber. Me puse en acción y mi vida ha cambiado. Ahora tengo amigos que me aceptan por quien soy. Pueden encontrarnos en la guía de teléfonos, el periódico local o en el internet Alcohólicos Anónimos. Corazón que nadie sintió palpitar, de miedo y esperanza, dime a dónde vas, amor que no sabré olvidar. Amor, sediento amor, sana el dolor, borra el adiós, déjate amar, déjame estar. Cuando tu ser camina por páginas de vida, donde te besé, donde te amé, donde esperé. Amor, dejas tu herida en páginas de la vida. Este programa es un espacio pagado. Esta emisora no se responsabiliza por su contenido. He visto las enfermedades desaparecerse. He visto los yugos pudrirse. He visto barreras caerse. He visto a Dios en tus problemas siempre detenerse y moverse. Yo he visto a Dios quitar tristeza y poner su alegría. Yo he visto que a los moribundos también les da vida. He visto que quita el dolor. Lo he visto sanar mis heridas. He visto y sé que en tus dilemas Dios es solución, Dios es la salida. He visto que cuando lo alaba Él derrama su gloria. Y que cuando su pueblo clama Él le da la victoria. Que en prueba
El Señor te continúe bendiciendo en este día. Gracias por permitirnos entrar a tu hogar. Tenemos en este día una palabra de Dios para tu vida. Estamos viviendo momentos bien difíciles. Hay caos en el mundo, crisis económica, cuántos problemas estamos pasando y el hombre cada día se hunde más. Pero hay esperanza en Cristo. Tenemos una palabra de Dios para tu vida. Espero que abras tu corazón al Señor y yo sé que Dios hablará a tu vida y cambiará tu vida y te dará esperanza para vivir en este mundo tan lleno de problemas. Escucha la palabra y recibe lo que Dios tiene para ti en el nombre de Jesús. Y de ese momento en adelante usted ve a Pablo. Para mí el vivir es Cristo y el morir ganancia. Estoy loco por morirme para ir allá. Allá es mucho mejor que aquí. A su nombre, a su nombre.